Estimados estudiantes, en el siguiente video vamos a trabajar con trigonometría. Trigonometría estudia las relaciones entre los lados y los ángulos de los triángulos. La palabra trigonometría proviene del vocablo trígono, que es tres ángulos, y metría, medida. Para trabajar con las funciones trigonométricas que veremos a continuación, es importante recordar la clasificación de los ángulos. Dentro de la clasificación de los ángulos más importantes tenemos al ángulo agudo, al ángulo recto que mide 90 grados, al ángulo obtuso que mide más de 90 grados, al ángulo llano o colineal que mide 180 grados y recordemos que también teníamos al ángulo de vuelta completa que medía 360 grados. Funciones trigonométricas. ¿Qué son? Las funciones trigonométricas son razones, es decir, que son divisiones o están escritas en forma de fracción entre lados y ángulos de un triángulo. En un triángulo rectángulo, los ángulos agudos, es decir, los ángulos complementarios, tienen las siguientes funciones: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Pero nosotros trabajaremos solo con las tres primeras, con seno, coseno y tangente. Recordemos los elementos de un triángulo. Tenemos los ángulos que están escritos o representados con las letras del alfabeto griego. Tenemos los catetos y la hipotenusa. Cuando nosotros asignamos a sus vértices una letra, recordemos que lo hacemos con la letra mayúscula. Por ejemplo, este vértice le hemos puesto el nombre D. Y el lado que se encuentra de frente a este vértice se llamará D minúscula. Si este vértice se llama E mayúscula, el lado que se encuentra de frente a este ángulo de aquí se llamará E minúscula. De igual manera, en este vértice le hemos puesto F. El lado que se encuentra de frente a este vértice se llamará F minúscula. Bien, ahora sí, ¿qué es el seno? El seno se lo representa, o la abreviatura del seno es SEN. En algunas calculadoras lo van a encontrar en forma inglés, que sería CIN. Entonces, el seno es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. Esto tenemos que aprenderlo de memoria. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien. Recordemos que al seno le puedo sacar solo a los ángulos agudos, a alfa y a beta. ¿Qué pasa si yo elijo beta primero para hallar la razón del seno del ángulo alfa? Recordemos que el seno entonces será la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Pero ¿cuál es el cateto opuesto de este ángulo de aquí? El cateto opuesto es F. Entonces colocaremos F. Y la hipotenusa, que sería D. Hemos hallado la razón trigonométrica del seno de alfa. Ahora vamos a hallar la razón trigonométrica del seno, pero del ángulo beta. Recordemos otra vez, el seno es la razón entre el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto de este ángulo de beta? El cateto opuesto es E sobre la hipotenusa, que es D. Recordemos que la hipotenusa en un triángulo rectángulo es el lado más largo y el que se encuentra de frente al ángulo recto. Coseno. Su abreviatura es COS. El coseno es la razón entre el cateto adyacente, el cateto que está junto al ángulo en cuestión, y la hipotenusa. Entonces, el coseno, recordemos que es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Pero ¿cuál es el cateto adyacente de alfa? El cateto adyacente es este, el que está junto, E. No puedo decir que es D, porque el D es hipotenusa, no es cateto. Entonces, este cateto de acá no puede ser porque está lejos. El cateto adyacente, el que está junto al ángulo, entonces sería E sobre la hipotenusa, que sería D. Vamos allá a la razón trigonométrica del coseno de B, de este ángulo de beta, perdón. Recordemos que era cateto adyacente sobre hipotenusa.
¿Cuál es el cateto adyacente de beta? El que se encuentra al lado. Sería F. Recordemos, no sería este de aquí porque este de aquí es hipotenusa. Y este que está acá se encuentra de frente. Entonces el cateto adyacente es F sobre hipotenusa que sería D. Y ya hemos hallado otra función trigonométrica que es el coseno. Vamos a la última, que es la tangente. La tangente es la razón entre el cateto opuesto al ángulo en cuestión y el cateto adyacente, el que está junto al ángulo. Bien, entonces tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto de alfa? El cateto opuesto de alfa es F, perfecto. Y el cateto adyacente, el que está cerca, el que está junto, bien, es E. Hemos encontrado las razones trigonométricas de la tangente de alfa. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con beta. Recordemos que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto de beta? E, perfecto. Y el cateto adyacente, bien, es F. Importante. Luego, cuando trabajaremos con problemas o ejercicios, la tangente me sirve solo cuando yo conozco uno de los dos catetos. Cuando no me dan el dato de la hipotenusa, no puedo usar la tangente, ¿ya? Vamos a ver en esta... Para poder trabajar con nuestra calculadora científica, vamos a configurar primero nuestra calculadora. Para ello vamos a aplastar la tecla Shift y luego esta tecla donde dice Setup. Y luego le damos un clic en el teclado de nuestra calculadora 8. Damos un clic en 1 y ya hemos configurado nuestra calculadora en modo normal. Bien, en este ejemplo nos piden hallar los elementos que faltan. Nosotros tenemos un triángulo rectángulo FGH. Estos son los vértices. Recordemos que si nos dan 3 letras seguidas, la letra que se encuentra en medio pertenece al ángulo recto. Bien, nos da que un lado mide 7 y el ángulo F mide 35 y nos piden hallar los elementos que faltarían, que sería el ángulo H, el lado F y el otro lado H. Primera cosa que vamos a hacer es hacer nuestro gráfico, realizar el dibujo de nuestro triángulo rectángulo. Repito, recordando que si nos dan 3 letras mayúsculas seguidas, que son los vértices de nuestro triángulo rectángulo, la letra que se encuentra en medio pertenece al ángulo recto. Bien, hemos dibujado nuestro triángulo rectángulo y como hemos visto, G pertenece al ángulo recto porque se encuentra en la mitad. Y nos dice, bueno, que en este caso F mide 35 grados. Si este vértice se llama G, recordemos que el lado opuesto se llamará G minúscula. Y ese lado mide 7. ¿Qué nos piden hallar? H minúscula, que es un lado, F minúscula, que es otro lado, y este ángulo de acá. Para encontrar este ángulo, lo más fácil es recordar las propiedades de los triángulos, que la suma de los ángulos internos miden 180 grados. Si yo ya sé que este mide 35 y este mide 90, podríamos sumar 90 más 35 o podría recordar que en un triángulo rectángulo, los ángulos agudos son complementarios, o sea que tienen que sumar 90 grados. ¿Cómo hallo ese valor? Yo voy a poner que el ángulo H, que el vértice de este ángulo de acá, va a ser igual a 90 grados menos 35. Para ver cuánto mide este ángulo, tengo que restarle 90 menos 35 y ya encontramos el valor del ángulo. ¿Cuánto ha medido? 55 grados este ángulo de aquí. Bien, ahora para encontrar cualquiera de estos lados podemos usar cualquiera de las funciones trigonométricas ya aprendidas anteriormente. En este caso yo voy a usar el seno de 35.
Seno de 35, recordemos que era el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto F, hipotenusa 7. ¿Bien? Entonces, recordemos que yo quiero conocer solo el valor de F. ¿Quién está de más? Aquí está el 7. Como el 7 está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Que me quedaría seno de 35 por 7 es igual a F. Aplicando la propiedad reflexiva, le damos la vuelta. Para hallar el valor de F, aplastamos la tecla seno, colocamos 35, cerramos paréntesis, multiplicamos por 7, cerramos paréntesis, aplastamos la tecla igual. Trabajaremos solo con dos decimales. Si el tercer decimal es mayor o igual a 5, subimos al índice superior al segundo decimal, o sea, 2. La respuesta sería 4,02. Bien, entonces, este lado de aquí mide 4,02. Para hallar este otro lado que tengo acá, puedo usar cualquiera de las razones trigonométricas ya aprendidas o aplicar lo que ya habíamos visto en la clase anterior, que es el teorema de Pitágoras. Recordemos que es un triángulo rectángulo. Yo conozco la hipotenusa, conozco un cateto y no conozco otro cateto. Aplico teorema de Pitágoras. Entonces, como no conozco un cateto, ¿qué se hacía? Le saco la raíz cuadrada a la hipotenusa al cuadrado menos el cuadrado del otro cateto. Reemplazo valores. C, ¿cuánto vale? 7, 7 al cuadrado. Menos B, ¿cuánto vale B? 4,02 al cuadrado. Elevamos al cuadrado, restamos, sacamos la raíz cuadrada y obtenemos que la longitud de este lado de aquí es de 5,73. Vamos a realizar otro ejemplo. En este ejemplo nos dan un triángulo rectángulo RST, T es igual a 12, R es igual a 32 y nos piden hallar los elementos que nos faltan, que sería el ángulo T y estos dos lados S y R. Primero vamos a realizar nuestro gráfico. Recuerden, teniendo en cuenta que la letra que se encuentra en medio de estas tres letras mayúsculas pertenece al ángulo recto. Entonces tenemos el ángulo recto, que es la letra que se encuentra en medio S, R y T. Bien, colocamos entonces, si este es el vértice T, el lado que se encuentra de frente será T minúscula, S, S minúscula, R, R minúscula. Nos dicen que T minúscula mide 12, colocamos nuestro valor 12. Nos dan que R, el ángulo mide 32 grados, colocamos 32. Primera cosa que vamos a hacer era encontrar el valor del otro ángulo. Ya habíamos visto que como nos piden hallar el otro ángulo complementario, tenemos que restarle a 90 para saber cuánto mide esto. Entonces, para calcular el valor del ángulo T, pondremos 90 menos 32. 90 menos 32, 58. Perfecto. En este caso yo voy a trabajar con la tangente. La tangente del ángulo de 32, pero también se podría trabajar con este ángulo de aquí, 58. El valor va a ser lo mismo cuando tengamos nuestra respuesta. La tangente de 32, ¿a qué era igual la tangente? A cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, a R sobre 12. Igual, yo aquí deseo conocer solo el valor de R. El 2 está dividiendo, pasa a multiplicar y nos quedaría tangente de 32 grados por 12 es igual a R. Nosotros aquí también podríamos darle la vuelta, recordemos aplicando la propiedad simétrica. Y como ya vimos hace poco cómo usamos la calculadora, ponemos tangente de 32 por 12 y obtenemos nuestra respuesta. La longitud de la base es de 7,5. ¿Qué no conozco o qué me falta en este triángulo rectángulo por conocer? Sería el valor de la hipotenusa, porque ya conozco un cateto, conozco otro cateto.
Recordemos la fórmula. La hipotenusa era igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Solo reemplazamos valores. A, 12 al cuadrado, B, 7,5 al cuadrado. Elevamos al cuadrado, sumamos, extraemos la raíz cuadrada y obtenemos que el valor de la hipotenusa es de 14,16. Bien, es importante también recordar que tenemos en nuestros problemas, vamos a encontrar algunos problemas que nos dan ángulo de elevación, ángulo de depresión. Ángulo de elevación. ¿Qué es el ángulo de elevación? El ángulo de elevación es aquel que se forma entre la visual de un observador que mira hacia arriba ¿ya? Y la horizontal. Ya vamos a ver con un gráfico esta definición. El ángulo de presión es el ángulo que se forma entre la visual de un observador que mira hacia abajo y la horizontal. A ver, en este ejemplo de aquí tenemos a una persona y esta persona de aquí le vamos a trazar una línea horizontal. Si esta persona está viendo a este pájaro que se encuentra arriba, está viéndolo con un ángulo de elevación. El ángulo de elevación se forma entre la horizontal, recordemos, entre la horizontal, y si él mira hacia arriba, es ángulo de elevación. Pero ¿qué pasa si él mira hacia abajo? Entonces, el ángulo que se va a formar es un ángulo de depresión, siempre con la horizontal, horizontal a la mirada de la persona, y hacia abajo está viendo en este caso a este perro de aquí, se ha formado un ángulo de depresión. Vamos a resolver problemas. Un obrero tiene una escalera de 12 metros. ¿Qué ángulo beta debe hacerle formar con el suelo si quiere alcanzar una altura de 6 metros? Bien, siempre recordemos la pregunta que nos hace. Dice que quiere alcanzar una altura de 6 metros. ¿Qué ángulo? Aquí nos piden hallar el ángulo que debe formar con el suelo esta escalera para que alcance una altura de 6 metros. Dibujamos y tenemos que la escalera mide 12 metros. La altura que nosotros queremos llegar es de 6 metros, pero queremos saber la inclinación, qué ángulo tengo que hacer formar con el suelo la escalera para poder obtener esta altura. Bien, ¿qué función voy a trabajar? Con el seno. ¿Por qué seno? Porque yo conozco estos dos datos, conozco el cateto opuesto a este ángulo y la hipotenusa. ¿Qué pasa si alguien dice voy a trabajar yo con coseno? Coseno era cateto adyacente, pero yo no conozco la distancia que hay desde la pared hasta el extremo de la escalera. No sabemos. Tangente, cateto opuesto lo conozco, pero no conozco cateto adyacente. Entonces, ¿por qué uso seno? Porque es la razón, la función trigonométrica que establece la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa, que son datos que yo ya tengo en este problema. El cateto opuesto es 6 y la hipotenusa es 12. Importante, en este problema me piden hallar solo el valor de beta, pero beta aquí no está sola, está con el seno. Para dejar sola a este ángulo que yo quiero hallar, este que está aquí, el seno, pasa al otro miembro en forma de multiplicación, pero nosotros lo vamos a colocar como seno menos 1, ¿bien? Y nos quedaría así, que el ángulo que yo quiero hallar es igual a seno menos 1 por 6 sobre 12. ¿Por qué le hemos puesto 6 a la menos 1? Recuerden que si este está multiplicando, seno está multiplicando, pasa acá a dividir. Pero yo quiero que este seno se encuentre en la parte de arriba. Y para ponerle, ¿se acuerdan que nosotros cuando había una potencia negativa se convertía en fracción? Entonces, como está igual positiva abajo, le voy a dar la vuelta para que esté arriba, pero el exponente va a ser negativo. Entonces, basta que esta función de aquí la coloquemos al otro lado, elevada a la menos 1. Bien, luego, ¿qué vamos a hacer? En nuestra calculadora haremos lo siguiente.
Para hallar el valor del ángulo en este caso, vamos a trabajar con el inverso de seno, con seno elevado a la menos 1. Si vamos a nuestra calculadora vemos que sobre el seno tenemos la función que nos sirve. Para trabajar con esta función vamos a dar clic en Shift, luego en seno y ya tenemos la función con la que deseamos trabajar. Colocamos nuestra fracción 6 sobre 12, cerramos paréntesis y le damos a la tecla igual. En este caso, el valor del ángulo es de 30 grados. En este caso nos da 30 grados exactos, pero para hallar, cuando nos da, por ejemplo, 30, y nos da muchos más decimales, tenemos que aplastar la tecla que tenemos aquí de grados, minutos y segundos. Subido a un poste de luz, observa a su ayudante que está en el piso a 25 metros del pie del poste. Este electricista lo observa con un ángulo de depresión de 2/9 pi radianes. Recordemos que el ángulo de depresión se forma con la horizontal del observador que mira hacia abajo. Entonces este ángulo de aquí mide 2/9 pi radianes. Debemos pasar esta medida a grados. Entonces, la equivalencia entre pi radianes y grados era que un pi radian equivale a 180 grados. El factor de conversión en este caso sería 180 grados sobre pi radianes. Simplificamos pi radianes, multiplicamos 2 por 180, dividimos para 9 y obtenemos 40 grados. Este ángulo que está aquí ha medido 40 grados. Pero nosotros necesitamos saber cuánto mide el ángulo interno. ¿Sí? Todo esto que está aquí tiene que medir 90 grados porque aquí se forma un ángulo recto. Si hasta aquí mide 40, ¿cuánto medirá esto de aquí? 50. Si esto mide 50, ¿cuánto medirá este ángulo de aquí? Este ángulo de aquí va a medir lo mismo que mide este ángulo de acá. Entonces medirá 40. Voy a trabajar con la tangente del ángulo de 50 porque quiero conocer este cateto de aquí. Voy a trabajar solo con catetos. La tangente trabaja solo con catetos, no hay hipotenusa cuando trabajamos con la tangente. Entonces, la tangente de 50 es cateto opuesto, que es 25, sobre cateto adyacente, el que está junto, que sería X. Esto está dividiendo, pasa acá a multiplicar, como está multiplicando pasaría a dividir, es como que se intercambian. Este sube y a la vez este baja. Y nos quedaría X es igual a 25 sobre la tangente de 50. En nuestra calculadora ponemos 25 dividido tangente de 50 y obtenemos que la altura del poste es de 20,98 metros.